El día que un ejército fue derrotado por los emúes o emus. Esto ya me lo sé, Australia, pero vamos a verlo, ¿va? De Sommer. ¿Escucha? Así. No se También trata este fue de elegido por ninguna ustedes. parodia ni juego de palabras. Es historia que una vez se desplegaron las fuerzas de artillería del ejército para combatir contra los emúes. El 2 de noviembre ¿Neta? Sí, güey. de 1932 se enfrentaron oficialmente dos fuerzas beligerantes, Australia y los emúes. Y Como ganaron en los toda emúes. guerra, hubo unos antecedentes que llevaron a las dos potencias a un inevitable conflicto armado. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Y Mundial, ese fue el Australia momazo lo más siguió bueno del inmediatamente mundo. para mandar apoyo militar a sus compañeros ingleses. Fueron de gran ayuda en varias ocasiones. ¿Quién tiene y más tuvieron excelencia? algunas victorias, pero en general no les fue demasiado bien, y en 1918, acabada la Gran Guerra, los soldados regresaron a casa. Como recompensa, el gobierno australiano le ofreció a un gran número de estos veteranos de guerra tierras en las que instalarse en una amplia región de Australia Occidental, áreas rurales donde podrían cultivar, montar sus granjas y vivir en paz con sus familias. Sin embargo, la suerte no estaba del lado de estos veteranos, ni lo estaría nunca, por lo que Hay dos lados del humano, el que pelea por su libertad y derechos y el que se pelea con pájaros. Estas, no es cierto. veremos. En poco tiempo Se llegó muestran el sigma crack del estoico. 29, y con él la Gran Depresión económica. Ujú. Cuando esto ocurrió, una de las medidas que tomó el gobierno australiano fue alentar a los veteranos convertidos en granjeros a expandir sus cosechas de trigo, prometiéndoles que pronto les darían subsidios para mantenerlas. Los granjeros, por lo tanto, hicieron mucho más grandes sus parcelas para cultivar más trigo. Pero el tiempo pasaba y los subsidios que llegaron los no emúes. llegaban. Y mientras tanto, el precio del trigo Esos son emus. caía y caía. Estos miles de granjeros estaban a punto de arruinarse. Y entonces llegó algo peor para colmo de males. Puta verga. Los emúes. Pasaba que los emúes emigraban regularmente a esta zona después de la época de cría. Este fue su mayor error, confía del gobierno. Sí, definitivamente, ¿eh? Y esta temporada les había ido muy bien. Porque de la Que los emúes son como... tipo avestruces, ¿no? noche a la mañana, los australianos de esta región se vieron invadidos por más de 20.000 emúes. Simón. Los emúes estaban de enhorabuena, pues de repente se habían encontrado muchísimo campo cultivado para alimentarse, y arrasaron con todo sin miramientos y sin preocupaciones. ¿Eh? Los humanos ofrecieron resistencia, pero enseguida se vieron sobrepasados. Los emúes empezaron a incursionar por toda la zona. Patean, sí te creo. Los emudgos y los austras ZZZ. Es que esas madres y luego es que los putos pájaros son bien agresivos, güey. Entonces... Sí te creo que no haya podido los granjeros al principio hacer algo, güey. Echando a perder las cosechas. Los agricultores intentaban detenerlos, pero eran sencillamente demasiados. De hecho, dicen que los animales más peligrosos del planeta son los casuarios, güey, que son un tipo de guajolote. Y se trataba de grandes aves, veloces y agresivas. Los emúes abrieron brechas en las defensas que los humanos habían levantado contra los conejos, una plaga para Australia. Ok. Defensas que no estaban lo suficientemente fortificadas como para Creo que sí venden, no, lo que venden es la comida, es la carne del avestruz. Aunque fíjate que no sé, yo en lo personal con el tema de la comida de animales exóticos, por lo regular siempre te dicen es que sabía pollo, sabía cerdo, sabía res, entonces, pues cómete un pinche pollo, cómete una puta res, cómete un pedazo de cerdo, o sea, no sé, no andaría comiendo otros animales, por ser honesto, o sea, no sé, no me llama la atención. detener el avance de los emúes. Con esta inteligente táctica militar,
los emúes añadieron a los conejos a su Con un ofensiva, cigarro. haciendo que estos crearan un caos incontrolable en las tierras de los humanos, mientras ellos saqueaban sus cosechas y se hacían con el territorio. Los granjeros Ok. entendieron que eran incapaces de hacerles frente ellos solos, y eso que entre ellos había soldados experimentados con armas de fuego. Pero era inútil. Se habían pedido ayudas al gobierno para arreglar la situación, pero caían en saco roto, porque las administraciones australianas bastantes problemas se ve una tenían en aparición ese de momento rango. como para ocuparse de tales asuntos. Estaban subestimando a los emú. Tengo la teoría de que el dodo se extinguió nomás porque los agarraban desprevenidos. De no ser así, hubieran sido al revés. Por alguna razón las aves son bien mendigas agresivas. Sí, güey, son muy agresivos. La gran mayoría de las aves son muy agresivas. Y no se detienen, ¿eh? Es un craso error. La situación estaba cada vez peor, y los agricultores estaban indefensos. Pero pasa que entre ellos había veteranos de guerra, así que se formó una comisión de antiguos soldados que fueron a hablar directamente con el ministro de Defensa. La cosa se estaba poniendo seria. Los veteranos tenían las ideas bastante claras. Lo que necesitaban era, obviamente, ametralladoras, como las que habían usado en la Gran Guerra. El ministro de Defensa estaba de acuerdo, y fue más allá. Ordenó inmediatamente el despliegue de la Real Los emúes conocían bien el terreno, así como los vietnamitas. Tienes un punto. Y de por si un adulto no puede con un gallo, imagina. Es que sí, güey. Con un águila, güey. Te puedes sacar los putos ojos. Los cuervos también son bien agresivos. Todo pinche pájaro es bien agresivo, güey. artillería australiana. Además, pensaron que todo esto elevaría el ánimo de la nación, así que también enviaron, a lo que esperaban que fuera una rápida batalla, a un director de fotografía de la Fox Moviton a cubrir la gesta. Se le dio el mando de la Ok. operación al mayor Meredith, de la 7ª batería pesada de la Real Artillería Australiana. Al principio, Meredith pensó que bastaría con que él mismo y un par de soldados armados con ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos se abrieran paso en tierra de nadie para aniquilar al enemigo. La operación se retrasó, no obstante, debido a una fuerte lluvia, Ok. momento que los emúes aprovecharon Dios estaba del lado de los emúes, ¿eh? para dispersarse sobre un Ojalá los emúes puedan combatir al narco. Mala idea no es. Hasta a golpe limpio, ¿cuál prefieres? ¿Un emú o un canguro? Ay, los dos son medio agresividitos, ¿eh? Entonces... Depende, si me permitiría subirme como si fuera un caballo al emú. Así sí. un área más amplia que hacía más difícil rastrearlos. Cuando la lluvia cesó, el 2 de noviembre de 1932, comenzó oficialmente la guerra. Los soldados se dirigieron a la región de Campion, donde avistaron al enemigo. Ese día Dios Una creó el pequeña emú avanzadilla como de especie unos para dominar el mundo 50 en Chile. emúes. El mayor reunió a 2 hombres del pelotón, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran, para atacar Tenían que utilizar inmediatamente, bazooka. pero descubrieron que los emúes se habían mantenido a una distancia suficiente como para estar fuera del alcance de las armas humanas. Ok. Así que cambiaron de plan y trataron de atraerles a una emboscada. Los emúes respondieron a esto, dividiéndose en pequeños grupos y corriendo por todo el campo de batalla, de modo que resultó imposible acertarles, haciendo la emboscada inútil. Continuaron así durante todo el día, alargando la batalla hasta el agotamiento. Cuando el sol se Si somos honestos, realmente parece que los cabrones tuvieran, o sea, pensamiento táctico, ¿eh? puso, apenas habían abatido a una docena de aves y gastado para ello una tremenda cantidad de munición. Los emúes replegaron su avanzadilla y la Los emúes todavía existen o ya se extinguieron. No, pues de hecho ellos ganaron la batalla, entonces creo que siguen existiendo. primera ofensiva humana se consideró un fracaso militar. 2 días más tarde, el mayor Meredith había establecido otra emboscada cerca de una represa local, y más de 1000 efectivos de los emúes fueron avistados dirigiéndose hacia su posición. Algo raro, teniendo en cuenta la astuta prudencia que habían demostrado Creo que usaron las aves. hacks. Esta vez, Oh, shit, los oh, artilleros esperaron hasta que el enemigo estuviera muy cerca Los soldados antes de viendo abrir fuego. a los emús, Sin llamen a embargo, Dios.
la ametralladora se atascó poco después de iniciar el ataque, y con apenas 12 mala bajas suerte, de güey. entre los más de 1000 emúes de esta nueva avanzadilla, las aves se dispersaron, dejando a los orgullosos humanos con otra emboscada fallida. En los próximos días, Meredith entendió que había subestimado al enemigo, así que decidió movilizarse hacia el sur, donde, según los reportes, los emúes eran algo más mansos. Mejor empezar por lo fácil. Cuando llegó allí, aprovechando su ventaja, Meredith se vino arriba y montó una de las ametralladoras sobre un camión para incursionar sobre el terreno, arrasando con todo. Una táctica que fue muy ineficaz, porque el camión no era capaz de ganar en velocidad a los emúes, y la persecución fue tan dura que no consiguió acertar ni un solo disparo. Para entonces, y desde el primer combate, los humanos apenas habían abatido a un 0,25% de las fuerzas enemigas. Y o sea que a este punto se iban a quedar sin recursos. Más bien. De los emúes todavía existen un putero de miedo imaginar que un pajarote correteándote, pues como con las avestruces. Y es que volvemos a lo mismo, son bien agresivas. Y el tema está en que más bien, o sea, realmente la guerra la perdieron estos güeyes, pero porque pues estaban acabando los recursos bien a lo pendejo. Ya habían gastado una cuarta parte de toda su munición. El informe oficial de Meredith reportó que, afortunadamente, sus hombres no habían sufrido ninguna baja en combate. Afortunadamente. El ornitólogo Dominic Serventi comentó, y cito textualmente, que era evidente que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla, y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. Le dieron, o sea, humanizaron a esos cabrones, güey. Imagínate, él era uno de esos que tienen la cresta negra, los azules, los casuarios se llaman. Sí, güey. No mames, los casuarios los hacen cagada. El 8 de noviembre, los miembros de la Cámara de Representantes de Australia se vieron obligados a discutir la operación. Se ordenó la retirada. El mayor Meredith declaró entonces: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de estas aves, se enfrentarían a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Ni siquiera las balas las pueden detener. Bueno. Cuando las fuerzas militares de la Real Artillería Australiana se retiraron, los emúes retomaron su ataque a los cultivos. El ministro de Defensa defendió en el Senado que los soldados eran necesarios para combatir la grave amenaza de los emúes. Y el primer ministro de la grave en Australia, más o menos. James Mitchell, prestó Operación Asado de Mu a una renovación de los esfuerzos militares, que se retomaron por fin el 12 de noviembre. En este segundo intento, y con varias lecciones aprendidas, Meredith volvió con sus tropas al campo de batalla, y por fin obtuvieron un relativo éxito en su ofensiva. En los primeros días consiguieron matar a unos 40 emúes. Quedaban más de 19.000. Bueno, algo es algo. Los combates durante aquel mes fueron mucho menos exitosos. Por fin, en diciembre, después de un mes de férrea resistencia aviar, los humanos consiguieron abatir a unos 100 emúes por semana. Evidentemente no era suficiente. Era mucho más lo que gastaban en recursos que los resultados que pobremente obtenían. Y el 10 de diciembre se volvió a ordenar la retirada. En su informe, el mayor Meredith reportó 986 Aviéntales bajas una bomba enemigas, nuclear, ¿no? Y mediante 9.860 cartuchos. Es decir, 10 cartuchos. Es que imagínate que te entrenen justamente para, pues, atacar humanos, no atacar pinches pajarotes, güey. O sea, creo que sí, o sea, no es que sea ineficiente el ejército, sino que el ejército australiano era ineficiente en contra de emúes específicamente. Para cada baja enemiga confirmada. Además, Meredith afirmó que 2.500 enemigos heridos habían muerto como resultado de las lesiones durante el ataque. Pues qué orgullo. Y así, con los humanos en retirada, terminó la guerra.
Si te estás preguntando qué pasó después, los colonos continuaron pidiendo socorro en los siguientes años, en 1934, 1943 y ¿No era 1948. mejor nada más bardear? Pero ¿No el hubieran costado gobierno menos? nunca más volvió a arriesgarse a mandar al ejército. En su No lugar mames. se estableció un sistema de recompensas, y fueron los propios lugareños y buscadores de fortuna de distintas partes del país quienes se aventurarían a dar caza a los emúes durante Ok. los próximos años para cobrar el precio por sus cabezas. Oficialmente, la guerra duró desde el 2 de noviembre de 1932 hasta el 10 de Casi un diciembre mes. del mismo año. Las fuerzas beligerantes fueron Australia, con la Real Artillería Australiana bajo el mando del mayor G.P.W. Meredith, contra los emúes, con 20.000 efectivos de infantería entre sus filas y bajo mando desconocido. No Un mames. episodio bélico para la posteridad. Qué puta vergüenza, la verga. Sí me ofendería yo de ser australiano, ¿eh? Pero bueno, Sommer, si no te gusta el uso que le estoy dando a tu contenido, puedes decirme sin problema, lo elimino, ¿va?